¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Sí escuchan? Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar el segundo día del taller. Entonces, uno de los detalles que tenemos en la parte de promoción segura es la parte de validación de las entradas, que es uno de los puntos importantes que debemos de considerar. Donde, bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una validación en el caso de un proceso de ingreso, donde tenemos nuestro formulario de login, el cual se envía a la parte del cliente web, que es básicamente el browser, donde nos aparece un formulario, el cual recibe esa información y la manda hacia el lado del servidor, donde en el lado del servidor se lleva a cabo todo este proceso de autenticación, ¿no? Serían más o menos las capas lógicas por las cuales estaría pasando esta validación. Evidentemente, la parte del web client, el login form, es parte de lo que se ve en el browser, y ya la parte de validación, que es la cuarta columna, es algo que ya se realiza dentro del servidor. Las primeras tres se hacen dentro del lado del cliente, pero la validación de las entradas, técnicamente hablando, eso ya debe ser del lado del servidor. Uno de los errores que más comúnmente se cometen es que esa parte de la validación la hacen muchas veces del lado del cliente, en el navegador, a través de código JavaScript. El problema de hacer las validaciones del lado del JavaScript, con JavaScript del lado del cliente, es que pueden ser modificables y enviar información incorrecta hacia el servidor. De ahí porque siempre las validaciones se tienen que hacer del lado del servidor, donde ahí se verifique que la información que esté llegando sea correcta, no haya instrucciones o caracteres raros que puedan generar algún tipo de problema. Que evidentemente ese tipo de cuestiones de no validar adecuadamente pone en riesgo la seguridad, no solamente desde el punto de vista de la confidencialidad, sino también inclusive de la integridad, de la disponibilidad como tal. Entonces, siempre es obligatorio, en un momento dado, revisar cada uno de los campos y, sobre todo, siempre del lado del cliente, del lado del servidor, perdón. Para evitar que se nos rompan la parte de confidencialidad, de la disponibilidad y, sobre todo, de la integridad. Ya hemos visto varios casos de información que se da a conocer en la red, de hackeos que se hacen a las diferentes empresas, y mucho también se debe a ese tipo de cuestiones de que no se valida la información. Que bueno, esto impacto que se tiene de no validar la entrada, pues no solamente es la parte del navegador, sino inclusive del repositorio, o incluso hasta llegar a la parte de la base de datos, donde se puede corromper la información. Es decir, nos estamos brincando toda la seguridad de las aplicaciones, la seguridad que pueda haber en la base de datos, la seguridad perimetral. ¿Por qué? Algo importante, más que por qué, algo importante, la mayoría de los firewalls que tenemos en cualquier organización únicamente protegen lo que sería capa 4 hacia abajo, capa 5 hacia abajo. La parte de aplicaciones, los firewalls tradicionales no lo consideran. ¿Por qué? Porque no son firewalls enfocados a aplicaciones. Aunque en algunos casos, como el caso de algunas marcas, lo ven en parte del paquete, ¿no? El firewall te incluye todas las capas, pero no siempre la capa alta de aplicaciones está incluida en todos los firewalls que tenemos. De ahí porque el impacto a la parte de la base de datos debe ser considerablemente fuerte. Y bueno, hay ataques que van enfocados hacia la parte del navegador, hay ataques que van enfocados hacia el servidor, como dije hace rato, hacia la base de datos. Dependiendo del tipo de ataque, es hacia donde va enfocado, ¿no? Si estamos hablando de un cross-app script, por ejemplo, pues va enfocado a la parte del robo de información a nivel del navegador. Si estamos hablando de un XML injection, un XPath injection, va muy enfocado al ataque hacia la afectación del servidor. Si estamos hablando de una SQL injection, si estamos hablando de un LDAP injection,
va enfocado hacia la parte del repositorio de datos, o sea, básicamente la base de datos. Y bueno, de ahí algunas consideraciones que debemos de tomar al hacer validaciones. Tenemos 4 tipos de caracteres. Caracteres de controles normales, los caracteres de control que son del ASCII 0 hasta el ASCII 31. Tenemos los caracteres normales que conocemos como A, la A mayúscula, minúsculo, el guión, las comillas, etcétera, que son los caracteres normales que van del 32 al 127. Tenemos caracteres de significado especial, que esos van a depender mucho de la región, como la ñ, la acentuada, el cedille en caso del francés, etcétera, que es básicamente códigos ASCII que van arriba del 128, que se le conoce como el código extendido, que más bien son caracteres que internacionalmente no son reconocidos porque son caracteres que se utilizan para cuestiones propias de cada región, como mencioné, el caso de la ñ, el caso de la acentuada y demás. Y tenemos otros que son los metacaracteres, que son caracteres adicionales, arriba también del ASCII extendido, que no son caracteres normalmente como la acentuada que mencioné hace rato, sino son parte de líneas o parte de caracteres o símbolos diferentes que se manejan, que también se pueden manejar en el código ASCII extendido. Entonces, esos son los 4 tipos de caracteres que tenemos, que realmente para nosotros, cualquier carácter que esté entre el 32 y el 127, que son los caracteres normales, o que utilizamos, son los que debemos estar manejando. Sin embargo, la validación no únicamente tiene que ver con esos caracteres, sino hay que incluir la validación en todos los demás caracteres. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, en el caso de un SQL injection, el doble guión o el numeral implica comentarios. En el caso de otro tipo de inyección, sabemos, en caso de HTML injection, sabemos que el mayor que y menor que es inicio y final de los tags, etcétera, que son caracteres que van también dentro de estos valores ASCII normales. Todos tenemos que validar eso, pero no olvidarnos también de las validaciones de los otros caracteres especiales que son arriba del ASCII extendido, o los caracteres de control que también nos pueden generar algún tipo de errores o algún tipo de detalles. Y bueno, considerando los caracteres, generalmente manejamos algo que se conoce como listas negras, que son básicamente todos los caracteres que rechazamos porque los consideramos como malos de entrada. Sin embargo, bueno, hay 4 técnicas que se utilizan para la validación de datos. Uno, que la que más conocemos es rechazar lo que conocemos como malo. La otra es aceptar lo que está bien conocido. Y bueno, también tenemos las codificaciones de conocimiento incorrecto y tenemos la aceptación de concordancia exacta. Técnicamente hablando, una buena validación no se hace con marcar lo que está desconocido o lo que consideremos como malo. Más bien aquí, en vez de usar blacklist, que es una vulnerabilidad, se deben estar manejando listas blancas, en las cuales únicamente estamos indicando lo que sí conocemos y lo que está bien aceptado. Fuera lo que no esté, fuera de las listas blancas, todo lo que está o no está incluido en esas listas blancas debe considerarse como algo indebido y por lo tanto se debe estar desechando. Y bueno, ahí tenemos varios APIs que nos pueden ayudar. Tenemos, en el caso de Java, tenemos varios APIs que nos permite, o librerías que nos permiten a llevar a cabo esos controles. Unos son propios del lenguaje y hay otros que son librerías adicionales que, por ejemplo, un organismo llamado OWASP, que espero que hayan oído hablar de OWASP. Si no, rápidamente, OWASP es un organismo sin fines de lucro que se encarga de sacar todas las recomendaciones de desarrollo seguro. Y así como saca recomendaciones, también saca ciertas librerías que nos ayudan a la programación para hacer esas validaciones. Entonces tenemos las propias del lenguaje y tenemos las librerías de terceros, como dije hace rato, en el caso de OWASP. Pues esos pueden aplicar tanto para el lenguaje como Java, como PHP, como .NET,
que aunque hoy en día sabemos, la mayoría de las aplicaciones están programadas tanto en Java como en .NET. Ahorita voy a hablar un poco de Java y yo te voy a empezar a switchar entre Java y .NET. Incluso, permítanme. Entonces, siempre hay que estar validando del lado del servidor. Como comentamos, hay diferentes aplicaciones para hacer esas validaciones. En el caso de Java, que esté cambiando es que tengo presentación para .NET y para Java. Entonces voy a andar switchando en ambos lenguajes, que son los que más comúnmente se utilizan. En el caso de Java, bueno, está el Angular, está el Spring, está Trust, y hay varias frameworks adicionales de desarrollo en Java que hoy en día se utilizan, que también traen sus esquemas de validaciones, o sus librerías o métodos para validaciones. Ahora bien, personalmente hablando, no me gusta utilizar mucho los frameworks como Spring, como Angular y demás para hacer las validaciones. ¿Son buenos para hacer muchas cosas? Sí, y no digo que no se deban de utilizar. Yo lo único que les digo es que no se casen con las validaciones que trae Spring, que trae Trust, que trae Angular, sino incluso ustedes en el propio lenguaje de Java hagan sus validaciones. Porque si en un momento dado, por X y circunstancia, a la organización se le ocurre decir, ya no vamos a Spring, vámonos a Angular, ya que cambiar todo el código, o aquí quitar el código que tenían de Spring, por ejemplo, evidentemente su código va a quedar literalmente encuadrado y desprotegido. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, siempre tengan su código protegido independientemente del framework que tengan o que estén utilizando. Incluso independientemente si están usando las librerías de terceros, como comenté, como en el caso de OWASP. Y bueno, tanto .NET como Java por ejemplo, en el caso de .NET hay algo que se conoce como controles o controladores que me permiten llevar a cabo validaciones dentro del mismo framework de .NET, donde tenemos validadores de campos, que son obligatorios, de rangos, de comparativos, con expresiones regulares, personalizados o validaciones en general. Incluso la parte de personalizados me permite manejar ciertas cosas que en los controles de rango, comparaciones o expresiones regulares no lo puedo hacer. Entonces tenemos este tipo de librerías en el caso de .NET. En el caso de Java, por ejemplo, tenemos por un lado la parte de los servlets, que de alguna manera la ventaja que tenemos con los servlets es que si ya existe la aplicación, el agregar la parte de seguridad o la parte de filtros se vuelve mucho más fácil. ¿Por qué? Porque son modificaciones menores las que se tiene que hacer. Sobre todo porque los servlets son validaciones que se hacen o filtros que se hacen y se controlan en forma centralizada del lado del servidor. Entonces, es muy rápido implementarlos, es que ya tenemos un código. Ahí tenemos en pantalla algunos filtros de validaciones de errores de mensaje. La validación se agrega con el @ y el nombre del filtro que queremos agregar. Y esos mismos validadores dirigen a una página de error o a través de un request dispatch. Entonces, esto es la modificación o el agregar, que ahí lo tenemos en pantalla, lo que es la línea 14, que es el servlet, es mucho más rápido. Y todo lo demás es el código tradicional que ya teníamos en nuestra aplicación. Es una ventaja que tiene, en el caso de Java, la parte de los servlets. Que en el caso de .NET, pues no lo tenemos de esa manera. Entonces, ahí sí, si queremos hacer alguna modificación
o validación o meter validaciones, pues ahí sí nos tenemos que meter al código directamente, lo cual implica que pues, tenemos que meter más líneas de código y se hace un poco más pesado. Digo, no quiere decir que en ese sentido Java sea mejor que .NET, no. Ambos tienen sus grandes problemas, sus grandes cualidades, sus pros y sus contras. Pero como les comenté el día de ayer, una parte importante es que siempre tratemos de utilizar varios lenguajes en nuestras aplicaciones, de tal manera que si tenemos algún problema o el intruso conoce más Java y lo truena, por ejemplo, podemos usar Java en nuestro esquema de frontend y en el backend utilizar .NET. De tal manera que, como dije hace rato, llegan a tronar la parte de Java, conocen vulnerabilidades de Java, pues bueno, nada más afecta el frontend y cuando quieran llegar a la parte del backend, pues bueno, ahí se van a topar con pared, porque ¿qué creen? Es otro lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, sería una forma de hacerlo. Lo que sí, como siempre he dicho, el hecho de tener dos lenguajes implica tener dos equipos de desarrollo y hay que saberlos coordinar perfectamente. Porque evidentemente suben los costos en ese sentido. Pero el costo que tenemos al subirlo en el desarrollo, evidentemente es un costo que nos ahorramos en la parte de correcciones, si es que se está programando en forma segura. Digo, es una cosa por otra, ahí sí ya depende de cada organización. No a todas las organizaciones les gusta tener los dos tipos de desarrollos, que .NET o Java. Generalmente quieren o todo Java o todo .NET. Pero bueno, eso ya es a gusto, ¿no? Digo, yo les comento las ventajas de utilizar dos lenguajes, como una recomendación también de seguridad. Por ejemplo, de este lado, déjenles pongo este otro, tenemos la validación utilizando, en el caso de .NET, uno de los validadores de comparación, donde se maneja una etiqueta ASP y el Compare Validator, para llegar a un control de validación donde se indica, bueno, si es menor a tal rango, si es mayor a tal rango, si está el valor exactamente, qué es lo que debe de pasar, ¿no? Básicamente que esa entrada del formulario tiene que cumplir esa condición, que es otra forma de estarlo validando. Por ejemplo, aquí en este otro, en el caso de .NET, tenemos la parte de presiones regulares. Por ejemplo, que eso es muy utilizado para validar que lo que se está mandando realmente sea un correo electrónico. En el caso de Java, bueno, va a depender mucho de qué utilicemos. Por ejemplo, si usamos Strut2, aquí le estoy manejando algunos validadores que tenemos para Struts. Digo, independientemente de los servers que ya mencionamos hace rato, también hay validadores que en este caso estoy utilizando el framework de Struts. Digo, aquí es un ejemplo. Digo, ahorita vamos a ver la parte también de Spring. También Spring trae sus validadores. Angular también tiene. Digo, no voy a ponerme todos los frameworks porque si no, no terminamos o no avanzamos tanto. Pero bueno, la idea es que vean cómo se puede hacer algunas validaciones. De hecho, por ejemplo, fíjense, por aquí viene un ejemplo de código. Ahí tenemos un código en Java, por ejemplo, donde a nuestra izquierda tenemos un código vulnerable y del lado derecho tenemos un código seguro, en este caso utilizando el validador de struts. Y aquí algo muy importante dentro de los validadores, en el caso de struts, bueno, y no solamente de struts, también en .NET pasa, hay un flag que se le conoce como en este caso que estamos viendo en pantalla, la parte del validate.
Si no activamos el validate, que en este caso el lado derecho dice true, por más que lo pongamos y pongamos los parámetros y qué tipo de alcance, entradas y demás, no se va a validar. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de detalles. Muchos de los códigos que a veces hacemos es, lo ponemos, y si estamos usando un editor, un IDE de desarrollo, a lo mejor el IDE nos autocompleta, no nos fijamos y dejamos el false. Entonces, el validador en ese momento sirvió para 3 cosas, para nada, para lo mismo y para pura vergüenza. Entonces, siempre que utilicen ese tipo de ambiente de desarrollo, validen o verifiquen bien que realmente se haya activado, en este caso, como siguiendo el ejemplo, que el validate siempre esté en true. Hay como un ejemplo que tenemos por ahí de esos detalles que llegan a pasar. También otro de los validadores que tenemos en el Studs, por ejemplo, ahí tenemos validación por campo o validadores por tipo de expresión o alguna cosa por el estilo, que también se pueden estar utilizando. Y en el caso de Java, aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos un validador de rangos, que también podemos definir, pues que el valor que pueda tener este lugar o este sitio, o este formulario, más bien este campo en particular de un formulario, únicamente puede ser valores de entre 10 y 20, como en este caso. Y bueno, aquí la parte importante es el run at. Todos, en el caso de .NET, todos los run at tienen que estar apuntando o decir que es del lado del servidor, no del lado del cliente. Porque del cliente podemos usar cualquier herramienta de tipo proxy, podemos modificar los parámetros y mandar código indebido al lado del servidor. Entonces, las validaciones de entrada siempre, como dije, son del lado del servidor. Si adicionalmente quieren, para no generar tanto tráfico, porque sí, un detalle que tiene las validaciones del lado del servidor es que generan mayor tráfico por la red. Digo, cuando teníamos hace unos 20 años redes de 10 megas o enlaces de 256K en el caso de vía módem tradicional, pues sí era algo pesado transmitir. Pero hoy en día que tenemos redes de gigabit, de 10 gigabits, el que genere o se transmitan 5K más, 5K menos, realmente ya no hay mucha diferencia. Entonces, eso de que es excusa por parte de la gente de que es que el servidor genera más tráfico, pues ya no es válida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Preferible generar un poco de más tráfico, que es mínimo hoy en día por la capacidad de los enlaces. Preferible generar un poquito más tráfico a tener huecos de seguridad. Entonces, en el caso del run at, siempre tiene que estar indicado que corren del lado del servidor. Hay como algunos ejemplos. Ya a nivel de código, también hay que hacer ciertas validaciones. Somos a veces, o por cuestiones del propio desarrollo de la aplicación, requerimos armar el query a nivel de código. ¿Es válido? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Algunos lugares o algunos cursos de desarrollo dicen que conviene que sea más de tipo store procedures y que se hagan llamadas a procedimientos remotos. Lo pueden hacer, pero que metamos store procedure no quiere decir que con nuestro código o nuestra llamada ya es a prueba de cualquier problema de seguridad. Ahí no tiene nada que ver si es store procedure o si el query lo armamos directamente en código. Si no validamos o no limpiamos el query o no lo parametrizamos como decimos comúnmente, el problema de seguridad de recibir SQL injection funciona, sea store procedure o sea código, el query armado en el propio código.
La diferencia que hay entre el query armado en código y el store procedure es que a nivel de código fuente no expones los campos que conforman la tabla o la consulta completa, cosa que sí pasa con el código, sí se arma código fuente, que es otro pequeño detalle, que ahorita vamos a ver, que es uno de los problemas que tenemos dentro de las aplicaciones tanto en Java como en .NET. Como sabemos, tanto Java como .NET no son lenguajes compilados realmente. No generamos código binario de lenguaje máquina. Se genera un código que lo interpreta otra entidad. En el caso de Java, Java lo que hace es compactar, por decirlo, empaquetar el código, de tal manera que la máquina virtual de Java es un intérprete para bajarlo a ejecución. De ahí porque ese punto .jar o punto .class o como le quieran llamar, puede correr sin necesidad de volver a recompilarlo en cualquier sistema operativo. ¿Por qué? Porque hay una máquina virtual de Java que es la que encarga de interpretarlo. De ahí porque digo que realmente Java no se compila, se interpreta. Que lo empaquetemos para que sea un solo tipo ejecutable en punto .jar, es otra cosa muy aparte. Pero tiene reverso. ¿A qué me refiero con reverso? Lo puedo desempaquetar y tengo el código tal cual como lo tecleó el programador. Por ende, si en el query lo armamos a nivel de código fuente, o en el código fuente, pues evidentemente ahí estamos dando nombres de campos, estamos indicando nombres de tablas, etcétera, ¿no? Que es otro problema de seguridad que hay que ver. Cosa que en el caso de store procedure no sucede. En el store procedure, aunque se lleven el código y lo descompilen, pues no van a saber qué campos ni tablas están utilizando. Esa es una ventaja del store procedure. Pero que el store procedure evite un SQL injection, esa es la falacia más grande que se pueden encontrar. Eso no lo evita. En la parametrización o limpiado lo tienen que hacer a fuerzas en todo momento. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios, inquietudes, chicos? Los que están conectados, ¿alguna duda? A ver, ahorita callen para siempre. ¿De este lado dudas? Ok, perfecto. Ok, entonces, continuando. Entonces con la parte de SQL. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un código inseguro donde el problema de SQL es que cuando lo inyectamos o cuando hacemos el query, metemos literalmente los campos como los tecleó el usuario directamente al código. Y ahí es donde podemos tener un problema de SQL injection, porque el usuario puede meter cualquier tipo de instrucción a nivel de código en nuestra aplicación.
Y es donde empiezan a extraer ya sea información o empiezan a jalar datos o incluso empiezan a borrar más tablas, empiezan a borrar datos de alguna tabla, de algún campo, o incluso dropear toda la tabla completa, ¿no? Y nos genera una negación de servicio. Entonces, para ese tipo de cosas, sí es necesario llevar a cabo una parametrización, como el ejemplo que tenemos en la siguiente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de la parametrización que se debe de manejar, donde antes de meter los campos, esos campos tienen que ser validados, de que no tengan el doble guión, no tengan el carácter numeral, que no tengan un union, select, ese tipo de cosas. Y bueno, muchos de esos procedimientos los tiene ya incluidos el propio, en este caso, .NET. Java también tiene ya lo suyo, evidentemente. Dejo buscar el caso de Java. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de lo mismo de SQL, para evitar SQL Injection, pero en este caso en la versión Java. Digo, voy a estar brincando, como les comenté al inicio, voy a estar brincando entre los dos lenguajes como para que vean ejemplos que se están manejando. Ahí tenemos un código inseguro del lado izquierdo y del lado derecho un código seguro, donde se hacen esas validaciones con el prepare statement, en el caso de Java. Que también, bueno, en .NET también se le conoce también como prepare statement, donde se valida que las entradas o las variables se sanitizan primero a través del parámetro setString o setInteger, según sea el caso, para que luego se ejecute el query, en vez de mandarlo en forma directa. Algo, nota aclarativa, nota importante en el caso de Java. Java tiene un pequeño detalle en el manejo de cadena de caracteres, a diferencia de otros lenguajes como .NET, C, PHP. Generalmente, entre esos otros lenguajes como PHP, .NET, lenguaje C, Python, la cadena de caracteres se maneja en formato UTF-8, que es el tradicional que todo el mundo conocemos. En el caso de Java, Java no maneja la cadena de caracteres o el string como UTF-8, lo maneja como UTF-16. Y es ahí donde podemos tener un pequeño detalle. Porque a la hora de estar pasando información o pasando parámetros a otras aplicaciones, tenemos que considerar que lo que venga sea UTF-8 o lo que estamos enviando sea UTF-8. Entonces, nada más hay que tener cuidado ahí con la parte de Java. Y bueno, esa parte de SQL Injection funciona tanto para Oracle, MySQL, mientras sea SQL, todas las validaciones se tienen que hacer como tal. Ahora, como dije hace rato, el hecho de que usemos llamadas a procedimientos almacenados o el store procedures, perdón, no quise que nuestros sistemas no sea vulnerable. Siempre hay que estar haciendo las validaciones, independientemente de sea store procedure o no sea store procedure. Tenemos que validar que los campos que están ingresando
no tengan datos o caracteres que puedan generar un SQL injection, por ejemplo. Otro ejemplo que tenemos también ahí es cómo validamos la parte del cross-sub script, que es una de las vulnerabilidades más peligrosas junto con SQL injection, porque pues, a través de cross-sub script nos facilita el robo de sesiones, modificar sesiones y ese tipo de cosas. Que bueno, algo que también debemos mencionar es la parte del manejo de sesiones que vamos a ver más adelante, ¿no? El cross-sub script afecta sobre todo cuando también tenemos, adicionalmente a que no validamos la entrada, a que tampoco tenemos un buen manejo de sesiones. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Que por ejemplo, lo que se busca, déjenme voy a cambiar de... Que una forma fácil, rápida de romper la parte de cross-sub script, por ejemplo, como en esta parte de ejemplo que se pone en el caso de .NET, es básicamente cambiar los caracteres. En vez de utilizar mayor que, menor que, en cuanto los detectemos, convertirlos a caracteres imprimibles, no de instrucción, que es con el ampersand LT, ampersand GT, etcétera, ¿no? Que es la forma de romper esta parte de ataques cross-sub script. O podemos utilizar las funciones propias que trae tanto .NET como Java del HTML encodes, que incluso también PHP lo tiene. Estos HTML encode lo que hace exactamente esa sustitución de los caracteres. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se utiliza el HTML encode en un código vulnerable y en un código seguro. Y ahora bien, no nada más hay que codificar la parte de HTML encode como lo tenemos en pantalla. También las URLs que mandamos o recibimos, también hay que codificarlas con URL encodes, porque también a través de ellas nos pueden meter script, nos pueden meter XML, cualquier otro tipo de código de ejecución. O caracteres raros que también permiten algún tipo de vulnerabilidad como un overflow o brincarnos algún tipo de validaciones. Ahí está un ejemplo del URL encodes. Que podemos también utilizar. O, adicionalmente hablando, podemos apoyarnos de librerías externas, como una librería en el caso de .NET que se llama Anti-Cross-Sub Script. Que bueno, aquí nota aclarativa. ¿Qué es mejor usar una librería externa? Usar la parte de los frameworks, por ejemplo, o usar las instrucciones propias que trae el propio lenguaje. La respuesta es todos. Todos son válidos, todos son buenos. Yo en lo personal es que independientemente del framework que utilizan o librería que utilicen,
siempre es bueno que ustedes también hagan sus propios validaciones, ¿no? Usar HTML encode, URL encode, y además utilizar, ¿por qué no? Pues la librería anti-cross-script, como por ejemplo. Que pasamos por 3 validaciones o 4 validaciones, como dije, no importa hoy en día. Sobre todo que también como, no solamente en la parte de ancho de banda, sino inclusive a nivel de máquina, de equipo de cómputo, pues tenemos equipos de cómputo multicore. Entonces, que utilice 2 ciclos más de procesamiento o utilice 4 ciclos más de procesamiento, realmente ya es insignificante. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si estamos ocupando un core, los demás cores siguen funcionando y operando para el resto de las aplicaciones. Entonces ya realmente eso de que se nos va a acabar o vamos... Ya no es tanta afectación a nivel de rendimiento o de performance. Aquí está un ejemplo del uso del anti-cross script en caso de .NET. Que como dije, podemos usar el HTML encode del anti-cross script o también al mismo tiempo podemos usar el HTML code propio del lenguaje. Podemos usar los dos simultáneamente sin ningún problema. Por ejemplo, otro de los ataques que tenemos es la parte de directorio transverso, que es muy común también ese tipo de ataque en muchas de las aplicaciones. De hecho, bueno, ahorita más adelante les voy a enseñar lo que sería el top 10 de OWASP, de todos los problemas de seguridad que muchas veces llegamos a tener. Y, por ejemplo, durante muchos años, la parte del SQL Injection, aquí lo tengo. Permítanme. No lo traigo. Pero bueno, por ejemplo, el SQL Injection, desde el 2, si revisan el top 10, para los que no sepan qué es el top 10 de OWASP, es un listado que sale cada más o menos 3, 4 años. Ha salido desde el 2003 en adelante, donde OWASP ha identificado cuáles son las vulnerabilidades más comunes que hay en las aplicaciones. Y desde el 2007 hasta el 2017, la parte de inyección, SQL Injection entre ellos, ocupó el primer lugar. Es porque tenemos un grave problema. Hoy en día, y el SQL, después de 10 años, ya logramos disminuirlo, ya logramos bajarlo. Y tenemos, aquí está el comparativo de 2017. Donde podemos ver que, bueno, ya el SQL Injection
ya bajó del primer lugar, bajó al tercer lugar, pero todavía sigue existiendo. Toda la parte de inyección sigue todavía siendo un grave problema. Ahora está en tercer lugar, no es el más utilizado, pero sigue presentándose, que es una parte grave, ¿no? Y no se manda, me refiero a SQL, me refiero también a File Injection, XML Injection, o como a veces digo, el asterisco injection. Sin embargo, otro de los problemas que ya se le volvió a ser más fuerte es en la parte que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el control de sesiones. Todo lo que es control, el rompimiento de los controles de acceso, que tiene que ver con control de sesión, ahora es lo que más se utiliza o es la vulnerabilidad más encontrada en las aplicaciones, de acuerdo al top 10 del año pasado que sacó OWASP. Y algo que comentábamos el día de ayer es la parte de cifrado, que le decía, vamos a usar cifrado robusto. Si utilicemos SHA-256, en caso de password 512, utilizar AES 256, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas se tienen que estar utilizándose. Y bueno, generalmente no utilizamos, usamos un AES 128, aunque el AES 120, aunque el algoritmo AES no se ha roto, el hecho de usar una llave tan pequeña con de 128 bits, pues a nivel de poder de cómputo, así que como decimos, no seremos machos, pero somos muchos a nivel de, a fin de cuentas, podemos utilizar un equipo de supercómputo donde tenemos 65,000 cores o 1,000,000 de cores para estar haciendo pruebas de posibles combinaciones de paso para romper un cifrado. Entonces, eso hace que un cifrado débil como uno de 128, evidentemente, genere o permita que sea fácilmente romper. Entonces son algunos detalles que ahí les pongo el top 10, nada más para que veamos los huecos que hemos generado como programadores. Muchos problemas siguen teniendo, sigue habiendo en la parte de errores de configuración, desde el punto de vista de seguridad, entre otros detalles que vamos a estar analizando durante el transcurso de este taller. Pero bueno, quería que vieran este top 10 como para que veamos por qué esta parte de codificación segura toma gran relevancia. Y bueno, aquí tenemos otro detalle que es la parte de transverso, que es otra de las vulnerabilidades que tenemos, que incluso en el próximo taller que vamos a dar a partir de mañana, que es la parte de cómo probar las aplicaciones, ahí vamos a ver cómo aplicaciones que no hacen validaciones, podemos utilizar ese tipo de ataques como para extraer información. Pero bueno, eso será mañana. Pero aquí tenemos una forma de validar esta parte del directorio transverso. Otro detalle también son los caracteres que se están manejando, que hemos dicho hace rato, tenemos diferentes tipos de caracteres. Y hay situaciones donde tenemos que validar los caracteres, que realmente sean caracteres válidos. Que no nos metan un guión, que no nos metan un numeral, que nos metan un ampersand. Y demás, nuestra parte de validación de caracteres. Ahí tenemos un código vulnerable donde no hacemos validación de caracteres. A la izquierda y a la derecha tenemos un código seguro donde ya se hace la validación de esos caracteres. Aquí está otro ejemplo de cómo validar, por ejemplo, el caso de Cross-App Script. Y tiene que ver también con los caracteres. Siempre generalmente hay una parte en la entrada del código HTML donde indicamos qué tipo de lenguaje está manejando y sobre todo el set de caracteres.
Aquí en este caso estamos poniendo como ejemplo, en la parte de aquí abajo, que el set de caracteres sea el ISO 8859-1. Nota creativa. Cuando nuestras aplicaciones no manejamos el set de caracteres que vamos a utilizar, toma del sistema. Y si el sistema maneja un carácter diferente a las aplicaciones o con otras aplicaciones, porque tenemos un Windows, tenemos un Linux, tenemos Windows viejitos, tenemos Windows nuevos, donde algunos Windows utilizan UTF-8, otros Windows utilizan ISO 8859, donde tenemos una máquina Unix, Solaris, donde están manejando UTF-16, pues evidentemente el intercambio de información pues va con caracteres erróneos. Entonces, sí es importante que estandaricemos en nuestras aplicaciones qué tipo de caracteres se están manejando y en el caso de los sitios web, manejar esta parte del definir ese set de caracteres. Con ese set de caracteres también evidentemente nos ayuda a detectar y fácilmente poder sanitizar las entradas contra un ataque de tipo cross-site script. Hay un tipo de ataque de cross-site script particular que se conoce como el cross-site script, cross-site for request foreigner, que es un tipo de cross-site script donde tengo a un tercero involucrado. No es únicamente la víctima y el servidor, sino tengo un tercer servidor o tercer equipo de intermediario. Cuando utilizo ese tercer equipo de intermediario, es lo que hacemos como un cross-site request foreigner. Porque a lo mejor el ataque no lo puede ser directo, requiere hacerlo a través de un tipo de solicitud de alguien. Entonces, ahí uno utiliza un tercero involucrado. Entonces, igual, nuestro código puede ser vulnerable también a ese tipo de solicitudes. Ahí tenemos un código vulnerable a la izquierda y cómo corregirlo del lado derecho. Y el problema es que todo el cross-site request foreigner funciona tanto en método get como en método post, que básicamente todo web es método get o método post. O sea, ni para dónde hacernos a un lado, ¿no? No hay otro tipo de métodos que utilicemos para las consultas de páginas web. Entonces, ahí tenemos un pequeño detalle que debemos de considerar. Otra forma también de evitar el cross-site request foreigner es utilizar un campo dentro del encabezado del protocolo web, del HTTP, que se conoce como referer o referencia, donde ahí podemos validar de dónde venimos, para exactamente evitar que una página web nos hagan solicitud de un tercero o un equipo externo para hacer este request foreigner. Entonces, ahí también podemos utilizar la parte del referer como una forma de mitigar ese tipo de ataques. Aunque, nota aclarativa, si utilizamos nada más el puro referer, a lo mejor sí evitamos el cross request foreigner, pero también estamos habilitando otro tipo de ataque. Acuérdense que como todo parche o todo corrección, pues corregimos una cosa, pero desprotegemos otra. Entonces, muchas veces llega a pasar eso. Entonces, en este caso, no nada más hay que utilizar el campo referer, sino inclusive podemos implementar una biblioteca de OWASP que desarrolló, que es el Cross-Site Request Foreigner WARF, que es un token que se utiliza para sincronizar las comunicaciones. Y bueno, si usamos este request WAR de OWASP y el referer, pues evidentemente estamos ya incrementando esta parte de seguridad. Otro detalle que también nos ayuda a evitar los accesos a los directorios, lo que conocemos como el Transversal Directory, es utilizar nombres canónicos. El nombre canónico es un enmascaramiento de la ruta real de la aplicación. Generalmente, cuando guardamos o manejamos archivos en la aplicación web, manejamos y ponemos la ruta completa, no sé, 2 puntos, diagonal, inetur, diagonal
¿qué es? Public o site, como le quieran llamar a la aplicación, y todo el resto de la ruta. Entonces, ahí no es recomendable usar ese tipo de rutas. O sea, no podemos utilizar funciones como el get absolute path. Siempre debemos utilizar métodos como el get canonical path, de tal manera que el nombre de la ruta se enmascare y no nos exprese o no podamos obtener la ruta real cuando estemos accesando al sitio. Entonces, siempre hay que canonizar los recursos. O sea, aquí lo pongo como ejemplo el caso de un directorio, pero todo recurso que se accede debe ser accedido en forma o a través de un nombres canónicos para reducir las vulnerabilidades o dar a conocer los nombres de las aplicaciones. Otro tipo de ataque que también hay que validar, que tienen que ver con los injection. Injection, como dije hace rato, no nada más es SQL, que es lo que más conocemos comúnmente, pero también tenemos XML injection, file injection, command injection, XPath injection, LDAP injection y todo lo que es asterisco injection, como a veces lo menciono. Por ejemplo, ahorita que ya está muy de moda, ya bueno, no esté muy de moda, ya todo el mundo estamos obligados de una u otra manera, organizaciones, personas, incluso hasta nuestra propia nómina, le decimos, como dice el SAT, está timbrada. El que está timbrada, técnicamente hablando, bueno, es un sello digital que maneja el SAT junto con la persona que emite el documento. Sin embargo, bueno, la parte, ya un poco entrándonos un poco más a la parte baja, estos archivos timbrados son archivos XML, bilis y vulgares, con algunos detalles en algunos de los campos donde viene el sello digital y viene un hash y otras cosas. Pero en el fin de cuentas, como dije, son archivos XML y yo puedo modificarlos y alterarlos. Entonces, parte del XML injection se vuelve, en el caso de nosotros aquí en México, y creo que también otros países que utilizan ya factura electrónica de ese estilo, es que hay que evitar que podamos modificar o puedan agregar cosas a nivel de campos, a nivel de XML. Entonces, también es otro de los problemas que tenemos hoy en día que tener. Entonces, no nada más hay que validar la parte de SQL injection, hay que validar la parte de XML injection o de LDAP injection, por ejemplo. De hecho, aquí tenemos un código seguro para evitar LDAP, porque a fin de cuentas, en la parte del LDAP, muchas de las aplicaciones que desarrollamos se autentican ya a través de un esquema o una estructura LDAP, como puede ser un Active Directory, que es lo más común que tenemos en las organizaciones. Entonces, también ahí puedo hacer inyección del LDAP y autenticarme con otro usuario que no debería, o no tengo usuario, pero le meto código LDAP de tal manera que me dé un acceso permitido cuando realmente no existe el usuario. Entonces, todo eso tiene que ver con un LDAP injection. Entonces, también eso tenemos que validarlo. O sea, hoy en día tenemos muchas cosas armadas bajo una estructura LDAP. Y también algo más aparte, por si fuera poco, que le estamos facilitando las cosas al intruso, es el famoso esquema SSO, o lo que conocemos como el Single Site One. Te autenticas una vez y tienes acceso a todas tus aplicaciones. Entonces, el problema del SSO, y si estamos usando un LDAP, es exactamente ese. Con que el intruso acceda a una aplicación donde se le da el token de que está autorizado, pues ya puede accesar a todas las demás aplicaciones. Es muy cómodo la parte del SSO porque además me autentico una vez y listo, me olvido de estarme autenticando cada rato. Pero desde el punto de vista intruso, pues también es una ventaja,
porque el intruso busca conectarse o acceder a una página o una aplicación, y con eso también ya puede acceder a todas las demás aplicaciones. Eso es una cosa. Tenemos la parte de usabilidad con el SSO, pero también estamos impactando a la parte de la seguridad. Otro también que tenemos problemas, y muchas de las aplicaciones pasa ese tipo de cosas. No lo tengo. Ah, que es la parte de aceptar archivos. Muchas aplicaciones, por ejemplo, piden que subas la información a través de los archivos, incluso los sector bancario, para aquellos que manejan o han visto el manejo de nómina a través del banco, donde tú subes el archivo al portal bancario, un Excel, por ejemplo, para que de ahí se haga toda la carga y pagos de nómina, por ejemplo. Es muy común ese tipo de cosas en las aplicaciones. Pero evidentemente es subir un archivo. El detalle aquí no es tanto subirlo, sino también el hecho de validar ese archivo. Generalmente, ¿cómo validaríamos un archivo, chicos? ¿Cómo validamos que una hoja de Excel, hoja de cálculo de Excel, realmente sea una hoja de cálculo de Excel? Lo más común, pues la extensión, ¿no? Listo, validamos. ¿Tiene punto XLS? Sí, pues válido, es un archivo válido. ¿Qué creen? Es la peor forma de validar la subida de un archivo. ¿Por qué? Porque yo puedo mandar un exe file, lo renombro, le quito la extensión .exe, le pongo .xlsx, lo subo y tú estás validando que es un XLS por la extensión. Sí cumple con esa condición y lo tratas de abrir, te mete caracteres raros. Entonces, no es la forma correcta de validarlo. Otros dicen, bueno, usamos el encabezado MIME del protocolo HTTP, donde me dice qué tipo de archivo es. Pero ¿qué creen? El formato MIME está basado en la extensión. Entonces volvemos al mismo problema. Validar la inserción de archivos o de validar qué archivo me están mandando, tendríamos que revisar directamente el archivo. Como dato cultural, todos los archivos tienen al inicio un identificador conocido como firma o también conocido como número mágico o magic number, el cual son ciertos caracteres o ciertos códigos al inicio del archivo que me permite saber que ese archivo realmente es un archivo de XLS o es un archivo PDF o es un archivo JPG o un archivo PNG, etcétera. Esos son los caracteres o esas son las partes que debemos estar validando para realmente saber que el archivo que nos están subiendo realmente es el archivo correcto. Así es como se tendría que hacer. Si adicionalmente le agrego y valido la extensión, está bien. Pero no nos casemos únicamente con validar la extensión. Y ese es uno de los problemas que también, y por eso existe el ataque de file injection. ¿Por qué? Porque no validamos el tipo de archivo. Además, también hay que validar el tamaño del archivo, que es otro problema que tenemos. Muchas de las aplicaciones no validan el tamaño del archivo. Entonces yo puedo agarrar un archivo de 2 gigas, lo subo y me lo van a aceptar. Y seguramente no hay espacio en disco duro, se acaba el disco duro o el espacio temporal y truena la aplicación, ¿no? Entonces ya generamos un denial of service. Entonces siempre que validemos archivos, hay que validar tamaño del archivo, que tenga un tamaño no muy grande, o haya un límite de tamaño, que agregamos el tipo de archivo, que no es por ahí. Podemos hacerlo como intención, como una segunda opción, pero la primera opción de validación tenemos que checar esa firma o ese magic number que corresponda al tipo de archivo que estamos utilizando. Y de ahí, pues bueno, se toma el archivo que debe de ser.
Otro tipo de validaciones que se hace, se utiliza para validar, incluso para evitar los robotitos, para ser más exacto, es el famoso CAPTCHA. Nota creativa, ya muchos CAPTCHAs no los podemos brincar. CAPTCHAs como el que está en pantalla es brincable. Hay muchas herramientas, incluso los pueden hacer ustedes un script en Python que valide si el CAPTCHA, si son imágenes, hacer reconocimiento de OCR y saber qué caracteres son y los meto y listo, me sigo de frente, ¿no? Ahorita los CAPTCHA que debemos estar utilizando, que todavía no son brincables o bypaseados, como decimos también, es el de Google, donde te pide, marque las imágenes donde hay una chimenea, marque las imágenes donde hay escaleras, etcétera. Ese es uno de ellos, que es bastante bueno. El otro que también puede funcionar, hay unos CAPTCHAs que por ahí andan circulando, donde te dan la imagen en grande y te dan pedacitos de la imagen para que armes el rompecabezas. Entonces, esos también CAPTCHAs son buenos. Pero los CAPTCHA donde reconoce qué caracteres tengo y mételos, esos ya no sirven, chicos. Entonces, ahí les recomiendo utilizar CAPTCHAs un poco más complejos. El de Google es bastante bueno. Aquí está uno de los que les decía, ¿no? De que arme el rompecabecitas. Ahora bien, también hay otras validaciones que podemos hacer. Dejen paso a través, bueno, tenemos algo que se conoce como el modelo vista controlador, que está muy de moda hoy en día para desarrollar. Entonces, también el modelo vista controlador, tenemos forma de hacer validaciones, ya sea mediante el esquema de Model State o el View State, que son bastante buenos. De hecho, el View State lo maneja mucho .NET para hacer flujos, para controlar el flujo, para indicar que para poder meter esta información en este formulario, tuviste que haber pasado por ese otro formulario previamente, o tuviste que haber pasado por ese otro formulario de 2 pasos atrás, para poder llegar a obtener esta información, ¿no? Eso es lo que conocemos como el famoso esquema de View State. Java originalmente no lo tiene, pero hay unas librerías externas que pueden utilizar para manejar el mismo esquema del View State y hacer ese tipo de validaciones, que no es lo mismo que la serialización. De hecho, técnicamente hablando, hoy en día, en ningún lenguaje o en ningún tipo de aplicación debemos manejar serializaciones. Ya nos salieron varias vulnerabilidades y ya quedó más que demostrado que la serialización sirve para 3 cosas, para nada, para lo mismo y para pura vergüenza. Entonces, no hagan serializaciones, pero sí pueden hacer esos controles de estado, que sería el model state, que se le llama, que en el caso de .NET se le conoce como el view state. Ahora, nota creativa, el view state lo que manda es un tipo token, con el cual hacen ese tipo de validaciones. Lo que también les recomiendo es que ese token vaya cifrado, ya sea con un HMAC, por ejemplo, para evitar que los puedan reproducir o regenerar o saber cuál es el próximo valor del view state. Porque a veces si lo empezamos a analizar a detalle con varios view states, bueno, con varias pasadas, podemos ver más o menos cómo va cambiando el carácter. Vamos a conocer el patrón. Entonces, para evitar el patrón de comportamiento que sea detectable,
view state también, cifrenlo con HMAC. Digo, ahí como dato cultural. Digo, además de validar que la entrada sean enteros, los caracteres sean caracteres, decimales, validar que nada más haya un punto decimal. Digo, no voy a entrar en esos detalles porque supone que eso ya también ya las validamos. Entonces, me estoy enfocando mucho en la parte de los problemas de seguridad que tenemos en las entradas de cross-save script, de SQL injection, transversal directory y cualquier tipo de ese tipo de ataques que se manejen. Hasta aquí, preguntas, comentarios en la parte de validación de entradas. Abren ahorita callen para siempre. Los que están conectados, dudas, preguntas. Los que estamos aquí en presencia, preguntas. Otro problema que también tenemos es en el cifrado, que ya vimos ahorita en el top 10, que les enseñé. El cifrado es la segunda vulnerabilidad más encontrada a nivel de código, lo cual es bastante preocupante. Porque estamos muy acostumbrados a utilizar los defaults, incluso los defaults a nivel de cifrado. Bueno, más para hablar un poco de términos de cifrado. Se considera como cifrado inadecuado o débil, que el término más bien es el débil, aquello que está basado donde la palabra o la llave de cifrado es muy pequeña, como les comentaba en el caso del ISO 128, o un RSA 1024, que son esquemas, sí son buenos los algoritmos, hasta la fecha nadie los ha roto, pero si no utilizamos una buena frase o un buen tamaño de llave, pues también es rompible, ¿no? Y en ese tipo de poder de supercómputo que hoy en día tenemos, pues bueno, lo puede facilitar este tipo de cosas. La otra, problema de ataque que también hay, que tiene que ver con el cifrado, es, bueno, esquemas tipo phishing, donde te piden el password y a veces uno cae, pues bueno, ahí ya no podemos hacer mucho al respecto, ¿no? Es un problema a nivel del lado del usuario. La otra, pues fuerza bruta, que también comentamos, si la llave es pequeña, pues bueno, el diccionario es mucho más pequeño y es más fácil de romperlo. Pero bueno, dentro del esquema de cifrado tenemos rápidamente un repaso rápido. Tenemos esquemas de llave simétrica o llave asimétrica. La simétrica utilizamos la misma llave para cifrar y para descifrar. Y en el caso de la simétrica usamos una llave para cifrar y una llave totalmente separada para descifrar. Y bueno, aquí tenemos varias opciones en los esquemas de cifrado en las aplicaciones. Podemos usar, crear en el vuelo, durante la ejecución de la aplicación, llaves temporales para hacer cifrados, que también se puede manejar. Podemos manejar llaves estáticas, es decir, una misma llave para todo el cifrado dependiendo de la aplicación. O bien, aún podemos generar nuestras propias llaves o certificados para hacer esta parte del cifrado. Tenemos las tres opciones, las tres son buenas, depende mucho hacia dónde queremos o para lo que queremos utilizarla dentro de la aplicación. Si la idea es intercambiar información dinámica, entonces, y es con diferentes entidades, ahí conviene utilizar llaves diferentes por cada entidad o cada transferencia será diferente. Si estamos haciendo muchas transferencias de datos y queremos cifrar esos datos con una misma entidad, lo ideal es que cada transferencia sea una llave diferente, ¿no?
Entonces, de ahí podemos generar llaves dinámicas diferentes y las vamos desechando para evitar que el intruso pueda detectar cuál es la llave. Independientemente del canal de cifrado, aclaro el punto. Aquí tenemos un pequeño detalle en la parte de cifrado, tiene que ver mucho con el hardware. ¿Por qué? Si estamos hablando de hardware de servidores actualmente que tenemos, no tenemos problemas de poder de cómputo. Si usamos laptops, tampoco tenemos problemas de poder de cómputo. Pero si nuestra aplicación va a interactuar con aplicaciones móviles, entonces ahí sí tenemos un grave problema. Actualmente, a nivel mundial, el 80%, 70-80% de todos los móviles que tenemos funcionando actualmente son de gama media para abajo. Y no solo de gama media para abajo, sino inclusive son versiones. Ahorita más o menos la versión de Android que más se utiliza a nivel global es la versión 5 y la versión 6. Entonces, son versiones bastante antiguas, donde a lo mejor el soporte del TLS 1.2, que es el canal de cifrado que se debe estar utilizando hoy en día, pues en esas versiones no existía y no está soportado. Entonces, tenemos que manejar un camino alterno para cifrar. Y ese camino alterno para cifrar, pues es crear nuestro propio esquema de cifrado. Entonces, ahí el esquema de usar llaves dinámicas o que se van manejando al vuelo conviene mucho. Otro detalle que hay con esos dispositivos móviles de gama baja y gama media, el poder de cómputo no es muy grande, entonces no podemos manejar un ICE 256, porque el momento que implementen un ICE 256 en el dispositivo móvil o en el celular, pobre del cuate, se va a tardar un buen rato o le vas a hacer una negación de servicios durante ese rato que estás haciendo cosas, ¿no? Entonces tenemos que también utilizar algunos más, o menos robustos, como un triple DS. Nota, nunca utilicen un DS. El DS ya lo tronaron hace más de 20 años. Y no es que hasta 30. Entonces ya no utilicen DS. Podemos utilizar un triple DS, no es tan pesado, y el triple DS no lo han roto. Pero implicaría que hay que estar cambiando la llave cada rato para evitar que el intruso lo pueda detectar. Entonces, ese tipo de esquemas, sobre todo cuando manejamos compatibilidad hacia atrás, como en el caso de los móviles de gama baja que tienen Android 5 y 6 actualmente, a nivel mundial, que es lo que más pura, y la mayoría de los usuarios, pues evidentemente no podemos utilizar algoritmos fuertes. Entonces ahí tenemos que jugar con estos detalles de ver cómo le doy la vuelta a un algoritmo débil para que no sea tan débil como pareciese. ¿Estamos, chicos? Eso por un lado. Y en el caso de los passwords, por favor, cifrenlos con algoritmos de tipo hash, que también se le conoce como cifrados de un solo sentido. En el caso de los hashes, por favor, no utilicen ni MD5 ni SHA-1. Son vulnerables, tienen problemas de colisión, es decir, dos palabras diferentes pueden dar el mismo valor hash. Entonces, hay SHA-256 o un SHA-512 como tal. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de detalles. Y bueno, los SHA no son tan pesados, entonces ahí tampoco tenemos problemas con los equipos Android 4, 5 y 6, que es lo que más pulula, ¿no? No son tan pesados. Y esta es una forma también de protegerlos, sobre todo los passwords. Y otro detalle que también tenemos con la parte de cifrado, con la parte de hash. El problema, como mencioné hace rato, es que Java es descompilable. Podemos poner el código fuente. .NET pasa lo mismo. Podemos descompilarlo. El intruso, incluso en el caso de Java, sí, claro. Ya me cortaron la inspiración. Ok, chicos, nada más acuérdense que nos quedamos en la parte del código, de los hashes. Chicos, vamos a la sesión plenaria, regresamos terminando la sesión plenaria, que según yo, permítanme verificar aquí el detalle. Según esto, regresamos en... Son las 10, efectivamente.
técnicamente retomamos a las 12, chicos. Entonces, los que están en línea se pueden pasarse a la sesión plenaria. Como yo voy a dejar aquí la sesión conectada para que no haya problemas. Pero nos vemos a las 12.